Rasgos de India, manos morena y lápiz de grafito. Otros murmuran entre dientes, una poeta con rostro de empleada doméstica. ¿Quién iba a decirlo? ¿Acaso no hay poesía guardada entre los trastos sucios en el hueco de un inodoro blanco que se lava con las manos en los gritos cotidianos de un niño malcriado que hay que cuidar a riesgo de ser responsable de sus desgracias? Pero la letra es lo que importa. Mi señora se hace blowing, se pistolea a diario y siempre lleva el pelo suelto. Tiene una piel blanca, un bello tinte rubio, un gran corazón. También hay poesía en su risa. Yo con gusto escribiría en sus nalgas redondas y nevadas con lápiz grande. Y por eso no dejaría de ser yo misma. Alejandra, 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 la misma de siempre. Mi nombre es Ana Gillian Giroux Mendoza, aunque firmo como Ana Gillian Giroux, pero bueno, ese es mi nombre completo. Trabajo en publicidad, pero mi centro, lo que soy, lo que me considero es escritora. De chiquita me gusta leer, fue algo que me inculcaron mis padres, que me inculcó mi mamá. Y en algún punto de mi vida, cuando leí Mujercitas, que está por algún lado acá en el librero, yo decía, ay, o sea, con el personaje que más me sentí identificada era con Jo, que era la escritora, y como que algo dentro de mí me sentía atraída hacia ella, ya fuera desde su carácter explosivo que ella tenía o por la escritura, pero nunca lo vi como una posibilidad real, hasta dos momentos diferentes. Uno, que un profesor por un poema estúpidamente tonto que hice, me puso como que voy a ser escritora algún día. Y yo me quedé con esa posibilidad de que, ay, espérate, yo puedo ser escritora. Pero lo veía como algo lejano, como algo que no podría, o que lo sería algún día cuando lo mereciera, cuando trabajara lo suficientemente duro para eso. E incluso pasados los años me costó un poco, pero me comencé a llamar a mí misma escritora. Yo creo que yo nunca he sentido un momento específico en el que dije, sí, voy a dedicarme a la literatura. Simplemente como que las cosas se fueron dando, es decir, cuando yo escribí mi primera novela, cuando tenía 16 años y gané el premio del Centro Nicaragüense de Escritores, lo vi como algo muy lúdico, ¿no? Lo vi como, bueno, ¿por qué no escribo una novela si tengo algo de tiempo libre? Y fue lo que hice y bueno, obviamente generó más beneficios o generó como mayores consecuencias de las que yo hubiera imaginado, ¿no? Y luego pues con el tiempo también fui dedicándome a otras cosas, fui distanciándome un poco del mundo de la literatura en el sentido de las publicaciones, aunque siempre pues estaba en espacios literarios o siempre pues he sido muy lectora, ¿no?, de literatura o muy afín a estos temas. Pero yo creo que ya lo decidí hace muy poco, en realidad, hace unos 2-3 años que decidí volver a retomar el oficio, volver a escribir, volver a publicar. Ahorita estoy a la espera de que envíe el manuscrito a una editorial para sacar el segundo libro de cuentos. Ya quiero comenzar a trabajar el tercero. Existe este estereotipo, como ya había mencionado, de que los artistas son personas vagas, viciosas. Entonces siempre en cualquier cuna familiar, cuando uno dice, es que me quiero dedicar al arte, está este problema de, quieres ser un vago. Entonces al inicio pues sí habían como, sí hubo en mi casa una especie de, no. Pero pues con el tiempo creo que se fueron resignando a la idea y actualmente me dedico de lleno a lo que es la literatura y a lo que es la danza, y realmente mi familia, sobre todo mi mamá, ha sido un pilar fundamental. Me ha apoyado, he logrado subsistir básicamente a raíz de ella, pero ha sido un proceso, pues ha sido un proceso bastante largo. El apoyo de mi familia al inicio pues se lo tomaron como que era un hobby, no algo como una profesión realmente, pero después vieron que yo me lo tomé muy en serio mi oficio
y pues fue fundamental su apoyo. Creo que las mujeres en general, las que nos dedicamos a cualquier carrera, pero sobre todo en esta carrera que es de muy largo aliento, que es el oficio de escribir, pues requerimos de ese apoyo emocional, de ese apoyo familiar, porque en muchas ocasiones cuando no se cuenta con este apoyo, entonces hay muchos vacíos, hay mucha soledad, tristeza, una serie de elementos que pueden, o de motivación también, que puede hacer que las mujeres abandonen cualquier tipo de sueño que quiera ejercer como profesión. Bueno, en un primer momento en la adolescencia, cuando escribí mi primera novela, siento que no conté tanto con el apoyo de mi familia porque no estaban familiarizados, valga la redundancia, con lo que yo estaba haciendo. No tenían como darme mucha guía y tampoco entendían muy bien lo que estaba pasando, tampoco entendían muy bien qué pasó, ¿no? con el tema de pues, el premio y todo eso, pero a medida que fui creciendo y que he escrito de nuevo, pues sí he encontrado como mucho apoyo, pero en otros espacios como pues, los amigos, ¿no? Los círculos que fue haciendo en la universidad y los colegas. Bueno, considero que hay que partir de lo que es la definición de apoyo, porque hay que tener en cuenta que para un artista a lo mejor apoyo puede ser que le otorgues un financiamiento para que publique un libro, le otorgues un espacio físico para que pueda presentar su libro, que le necesites herramientas tecnológicas para hacer su divulgación o la visibilidad también del propio artista. También hay que tener en cuenta que los apoyos pues, son amplios tanto dependiendo del sector en el que te encontres, sea público o privado. Bueno, al inicio también amigos y conocidos consideraban que pues, era una rareza yo, porque pues decidí escribir en un país pues tan difícil como este que muy poca gente lee, sobre todo poesía. Pero eso fue también gradualmente cambiando de tal forma que los amigos también y conocidos y tu entorno son muy importantes para que tu carrera también se vaya solidificando. A lo largo de mucho tiempo, ya han pasado más de 10 años desde que publiqué la primera vez. Creo que he hecho muy buenos amigos, creo que he hecho muy buenos colegas y muy buenas redes, ¿no? Entonces ya como que hablar de dedicarse a la literatura ya no suena tan raro, no suena tan ajeno. Y cuando estaba comenzando de adolescente, obviamente ni yo me lo tomaba tan en serio, ¿no? Tan en serio como ahora me lo tomo. Entonces, en mi familia era como un poco algo como medio curioso, algo como vistoso que hace alguien de la casa, pero no era tan serio como ahora me lo tomo. Al escribir novelas negras siempre está esta etiqueta de que es un tema bastante morboso y hay gente que lo evita. Me dicen cosas como que ay, pero tienes una carita tan tierna, ¿cómo es que escribís de asesinatos o chochadas así? Es como que no estás molestando, porque o sea, es cansado escuchar constantemente de ay, pero ¿qué hace una mujer escribiendo de eso? Podemos escribir de lo que querramos, brother. Bien, primero habría que abordar el tema de la literatura de mujeres en general, ¿verdad? Porque tiene que luchar contra ciertos tópicos que están relacionados con las temáticas que se abordan en la literatura de mujeres, que se consideran menos importantes que las temáticas que abordan los escritores varones, ¿verdad? Eso sería a nivel así en general. En realidad, el tiempo de presencia de la mujer nicaragüense en el espacio público es relativamente corto, pues no, quizá ya para el 2050 tengamos 100 años de derecho al voto, ¿verdad? Eso es por un lado. Por otro lado, este fenómeno que estoy mencionando influye en la tradición. ¿Cuántas mujeres escritoras aparecen en la generación de poetas modernistas? ¿Cuántas mujeres escritoras aparecen en la tradición de poetas vanguardistas? ¿Verdad? No hay. Y
a pesar de que sí andan por ahí algunas antologías de trabajos literarios de mujeres, la presencia de las mujeres en las revistas literarias de la época son esporádicas. Bueno, es decir, había una señora que una vez escribió un poema que apareció publicado en un periódico, ¿vale? Y eso pues, es una constante que va viendo, pero son trabajos esporádicos. Creo que una de las limitantes que las escritoras tenemos es no tener un cuarto propio, como decía la escritora Virginia Woolf. Ella indicaba de que no solamente era necesario tener un espacio silencioso, un espacio donde poder sentarnos a escribir de una manera profesional. En mi caso, pues siempre he contado con computadora, con internet, con el acceso a la compra de libros. Ahora que hay también bibliotecas virtuales, uno tiene el chance de poder entrar para investigar y leer, y algunas que liberan libros digitales y entonces uno puede tener tu propia colección. Sin embargo, todavía hay mucho por desarrollarnos como escritores o como escritoras en este país, porque el mercado editorial es muy limitado y no se toma de una forma profesional el ejercicio de escribir. Entonces, ¿qué sucede? Que no pagan las publicaciones si uno hace colaboraciones a diferentes revistas o diferentes suplementos literarios, porque pues generalmente esto se hace de iniciativas que simplemente quieren apoyar la literatura, pero no se ha trabajado para la remuneración del escritor. Entonces el escritor tiene que buscar otras fuentes de trabajo, y a veces esto indica que las mujeres, sobre todo las escritoras, muchas veces tenemos que tener hasta 3 jornadas de trabajo, o sea, un trabajo formal y luego el trabajo de tu escritura, más el trabajo pues que las que tenemos casa, familia, entonces es como más arduo el trabajo, más difícil. Recibí bastante apoyo de parte de Cultura. Cultura aquí en la UCA me facilitó establecer contactos con otros personajes, como Sergio Ramírez, y ya cuando logré contactar con él, él también me abrió las puertas para ir a sus talleres, para participar dentro del Centroamérica Cuenta, también con escritores internacionales, que me iban dando ese camino del aprendizaje para escribir. Y realmente sin ese apoyo yo no hubiera ni siquiera empezado a escribir mi novela, o hubiera sido un camino bastante difícil. Creo que el reto que enfrentamos la gran mayoría de escritores jóvenes, principalmente pues los que no venimos de familias de dinero, es eso. La cuestión material, no la cuestión económica, que significa dedicarse a la literatura, porque para escribir necesitas tiempo, y en la vida adulta, por desgracia, el tiempo es equivalente a la cuestión del dinero, ¿no? Es decir, si tienes que pagar la renta, si tienes que pagar el recibo del agua, la luz, las cosas con las que te vas a mantener, y conseguir un trabajo para ello, pues queda como muy poco espacio para, o sea, el escribir literatura queda en un segundo plano, ¿no? Y es una lucha constante por conseguir el espacio adecuado, las condiciones materiales necesarias para producir. Entonces creo que ese siempre ha sido un reto para mí, pero estoy absolutamente segura que no solo me pasa a mí, sino que le pasa, estoy hablando también en nombre de muchas colegas y muchos colegas. Bueno, yo he tenido muchísimos apoyos a lo largo de estos 10 y pico de años en los que he estado escribiendo, desde familiar, personas que me han ayudado con información muy útil. Tengo una amiga desde lejos que le debo demasiado, pero sí siento que también a instituciones más así sería primero al taller de escritura creativa de la UCA de literatura y al laboratorio de novela, que conocí uno por el otro, y el primero a través de estar en el lugar y momento correcto, porque todo depende de cuando una oportunidad la tienes delante y si la tomas o no, si te lanzas, básicamente, porque hay veces que la vida es así. En mi caso, si no los hubiera tenido,
si no me hubiera lanzado a tener estas oportunidades, e incluso si no hubiera tenido estos apoyos. Estoy eternamente agradecida y eternamente agradecida por las personas increíbles que he conocido a lo largo de todo este camino, personas que considero mis amigos más cercanos, y de mis grandes apoyos también. Yo creo que me hubiera demorado más. Bueno, al principio no tuve apoyo mi apoyo institucional en una institución llamada La Familia, y vivir en casa de mi mamá y no tenía que pagar alquiler, ni agua, ni luz, ni gas, ni esas cosas, ¿no? Ya con el paso del tiempo, bueno, y hasta ahora tuve una residencia, por ejemplo, en Estados Unidos, que pude dedicarme a escribir durante ese tiempo. Era un espacio solo dedicado para eso, con todas las condiciones, con una biblioteca muy cercano, con espacios para estudiar, con colegas que también estaban escribiendo. Entonces era un espacio como muy fructífero, y ahí fue donde pude terminar este segundo libro de cuentos que llevaba arrastrando desde hace mucho tiempo, que me había estado costando terminar. Entonces yo creo que ese ha sido como un apoyo institucional, pues para mí fue fantástico. Y también he estado buscando también otros apoyos institucionales aquí en México que hay para artistas. Todavía no tengo ninguno, pero existen esas opciones de tener un poco de dinero extra para no tener que preocuparte por eso y poder dedicar ese tiempo a poder terminar un proyecto literario o un proyecto creativo. Siempre he contado con los espacios para desarrollarme, sobre todo como gestora cultural. En el caso de la escritura o como escritora, pues ahí tuve que ir abriendo brecha. Yo creo que lo uno me ayudó a lo otro, es decir, me di a conocer como una gestora cultural, como una promotora de lectura, como promotora para otros artistas de diferentes géneros, no solamente el literario. Y eso me fue abriendo puertas, conociendo personas, recomendaciones para que mi libro pudieran publicarse. He corrido con la suerte que las editoriales me han buscado para la publicación. Esto la verdad que no sucede tan a menudo. Generalmente es el escritor el que tiene que andar tocando puertas, enviando cartas. Ya en casos un poco más aplicados, digamos, a lo que hemos visto en los últimos años, bueno, ahí entra mucho en juego lo que es la cooperación internacional. Obviamente creo que hay mucho énfasis en la mujer, sobre todo desde el feminismo. Hay una agenda feminista en agencias de cooperación, eso es un hecho. Y bueno, por ejemplo, también las instituciones han retomado eso de alguna manera, haciendo actividades en el marco del 8M, realizando talleres, espacios de debate, intercambio, de procesos creativos, etc. Entonces eso por un lado es una manera de divulgar las letras de la mujer, la literatura femenina. También por otro lado, bueno, los casos más recientes con el Laboratorio de Novela Nicaragua, que está financiado por COSUDE, esta serie bueno, es un taller, es una clase sobre cómo escribir una novela, y que ha permitido que mujeres también puedan tener acceso a esta formación para escribir una novela. De hecho, ya hay casos de graduados de este grupo que han publicado, pero que también ahorita, justo este año, van a ejecutar hay una campaña, un concurso para incentivar la escritura. Me acuerdo que cuando estaba en primer año recibí escritura creativa y mi profesora, me voy a ahorrar decir su nombre, de aquel momento cada uno tenía que pasar a leer su obra enfrente de los compañeros, y cuando me tocó a mí, yo me acuerdo que hice una versión literaria sobre este maje la masacre en Texas. Entonces, súper lo describía todo, de que el maje hacía ceniceros con los cráneos y que hacía chaquetas con la piel de las personas a las que mataba. Entonces, llegó un momento en el que parece que a la profesora le causó no sé qué, pero vino, me cayó, yo no había terminado de leer el cuento, me cayó y me dijo, anda, sentate, no queremos seguir oyendo eso. Y yo tipo, bye. Fui muy afortunada con mi primera novela, porque fue una novela que se leyó mucho en la universidad, ¿no? En los primeros años de la universidad.
Y ese era mi público, y pudimos sacar 5 ediciones por eso, y tuve muchos conversatorios con estudiantes, pero yo estoy súper clara de que mi condición era muy extraña, incluso no era la norma. La mayoría de la gente, la mayoría de colegas, escritores luchan para que sus libros se vendan, no pasan de la primera edición, no hay espacios donde presentar. El problema de las librerías también, que cobran comisiones súper altas, lo que uno gana es muy poquito. Entonces todas esas cosas van sumando y terminamos diciendo, ala, de verdad vale la pena que haga esto, ¿no? En un espacio donde me cuesta mucho encontrar lectores. Y no solo me cuesta encontrar lectores, sino como es una red, ¿no? Para que hayan lectores tienen también que haber facilitadores y gestores de espacios, de grupos de lectura. Entonces, digamos que todas esas cosas no se han concatenado de la mejor manera en Nicaragua, y menos ahora, con el cierre de tantos espacios, ¿no? Todo se hace como de forma como muy autogestiva, lo cual está excelente, me parece genial, pero creo que tiene un poco sus límites, ¿no? Cuando ni siquiera de forma autogestiva puedes hacer cosas que se salgan a veces de la norma, ¿no? Que sean un poco más grandes. En Nicaragua ya no tenemos espacios donde se pueda, espacios como talleres, ¿verdad? Donde se puedan hacer formación, es decir, ya esto a estas alturas ya no existe. Hace algún tiempo pues estaban los talleres de la UNAM, los talleres del Centro de Escritores, los talleres de ANIDE que se hacían exclusivamente para mujeres, el Festival Centroamérica Cuenta, que también hacía talleres de formación y también hacían premios, los premios que convocaba el Centro de Escritores. Pues las dificultades que he encontrado para publicar mis obras, bueno, para comenzar, en Nicaragua el mercado editorial es súper, bueno, no existe, ¿no? O sea, hay 2 o una editorial, creo que es la única que queda ahorita, inicios de 2023. Entonces, por ejemplo, la editorial con la que yo publiqué y con la que gané el premio ya ni siquiera existe, ¿no? Ese premio ni siquiera existe ya. Entonces, es bien difícil. Y está, de nuevo, están estos autopublicaciones. Pero, de nuevo, si te autopublicas y no tenés como una red más grande para que tu libro comience a circular, va a ser complicado que la gente lo conozca. Yo no estoy en contra de las autopublicaciones, me parecen fantásticas. Lo que pasa es eso, ¿no? Que estas redes se han ido minando y a veces ni existen, para seguir hablando de literatura y para seguir promocionando obras, ¿no? Y en mi caso, pues la dificultad que he encontrado es que en Nicaragua pues no tengo una editorial y te toca firmar fuera, y los contratos son mucho más complejos también de conseguir. Te digo, ahorita estoy como a la espera de la respuesta de una editorial extranjera, y pues sí, los procesos son súper largos, porque ya en el mundo de fuera, en el mundo de las medianas editoriales, ya ni digamos las grandes editoriales, necesita un agente. Y un agente es como un manager, un productor que te consigue los contratos. Y no sé qué, realmente es algo que en Nicaragua ni nos imaginamos. Es muy aparatoso. Entonces sí, eso lo vuelve todo mucho más complicado, pues, comenzando porque hay poco espacio de promoción, y de nuevo salir fuera se vuelve más complejo. En el proceso de publicar la obra, realmente creo que eso ha sido lo más difícil. Yo escribí mi novela en el 2017 y desde el 2017 hasta ahorita en el 2023 no ha sido publicada, porque no existen los espacios dentro del país para publicar libremente. Si publicas como autogestión, y es un proceso también que es bastante caro. Te podría salir arriba de $1,000 publicar que unos 100 o 200 ejemplares. Es algo bastante caro. Y si acaso al momento de venderlos, si los vendes todos, apenas vas a estar recuperando un poco del dinero que invertiste. Entonces es obviamente muchísimo más factible conseguir una editorial que te publique. Y las editoriales en el país, que no son muchas, no se preocupan por los autores jóvenes, buscan ya los escritores donde ya lo tienen todo asegurado. Creo que hay un reto importante, que es el tema de la comercialización de las obras, no solo literarias en general,
y esto está relacionado al tema de la cadena de valor. Seas un artista, un escritor autopublicado o publicado por alguna editorial, creo que al final también el reto es cómo una vez el libro, una vez producido, se logra llevar al público, a los consumidores, a los usuarios. Entonces, en ese sentido, creo que hace falta mucho el tema de la comercialización. Y por otro lado también, bueno, a esto se le suma que no hay, si bien siempre van a haber lectores, pero también se necesita crear como este público, estos lectores que también estén dispuestos sobre todo a apostar por la literatura nicaragüense, por la literatura local. Entonces, y a esto también se le suma el tema de los costos. Si ya de por sí publicar un libro es caro en Nicaragua, también ya encontramos con el tema de que el costo de vida pues, es elevado y que no todos tienen acceso a comprar un libro. Cuando me decidí a empezar este oficio de la escritura, para mí lo más importante fue romper las barreras, primero mías, en el sentido de que yo era muy introvertida, que era muy tímida hasta cierto punto, y entonces tenía que enfrentarme a mis propios miedos, porque escribir significa descubrirse o desnudarse ante el ojo público, y siempre lo que más tememos, sobre todo las mujeres, ¿no?, que entramos a cualquier tipo de carrera y profesión donde predominantemente han sido hombres, pues nos da miedo sentirnos en evidencia o descubierta. Yo no siento que haya tenido limitaciones o tantas limitaciones por ser mujer, puede que ni siquiera me haya dado cuenta de ellas, en mi opinión, sino que ha sido más por mí misma, por las inseguridades, y creo que esto va a afectar a cualquier persona, sea mengano, sea fulano, sea mengana, porque es algo que tenemos todos los seres humanos, esa duda constante sobre lo que si estamos haciendo está bueno o no. A mí me pasa ahora editando la novela, que estoy a cada rato tomando captura de fragmentos que acabo de editar porque me gustaron y quiero como que una opinión externa. Entonces ha sido toda una lucha. He notado que los varones tienden a ser más entusiastas públicamente sobre su obra, versus probablemente escritoras jóvenes que no están tan, digamos, seguras, tal vez, de compartir su obra de manera pública, ¿no? Y esto yo lo he podido constatar de manera todavía más precisa en actividades que yo llevo a cabo en el colegio donde yo doy clases. Yo doy clases en una escuela privada, lengua y literatura, y tengo un espacio de formación literaria abierta que se llama el Taller de las Palabras. Ese espacio, que casualmente este año solamente mujeres se inscribieron, el año pasado eran todavía un grupo mixto, constaté exactamente lo mismo. Estamos hablando de adolescentes entre unos 14, 16, 17 años, que siempre que van a compartir un texto, empiezan siempre diciendo esto es muy malo, este texto es lo peor que he hecho, mejor ni lo comparto. Claro, entre ellas mismas se apoyan y lo hemos convertido en un tema, es decir, ¿por qué será que ellas de entrada critican su obra, no la ven como válida, valiosa, y ni siquiera la quieren compartir, ¿no? Entonces, además del temor al rechazo, que eso existe en todos lados, yo lo he encontrado esto más en mujeres. Yo les pregunto, ¿no? Y ellas me dicen, bueno, es que no creo que mi texto sea tan bueno como otros que he leído, se comparan bastante. Y yo les he explicado a ellas que la autocrítica es válida, obviamente que es necesaria, pero que en el espacio de los talleres están precisamente para eso, para poder compartir, para poder establecer diálogos críticos y no tener temor de poder compartir esto en un espacio de seguridad. Yo creo, estoy segura que la situación para las mujeres escritoras sigue siendo una situación de desventaja. En una situación ya desventajosa que es el mundo de la creación artística, de la creación literaria. Obviamente creo que no es tan complicado ahora como lo fue para las mujeres hace 30, 40 años, pero sigue siendo complejo por una cuestión que tiene que ver con el machismo tan arraigado pues, en la cultura, de que seguimos creyendo que las mujeres tienen que escribir sobre ciertos temas específicamente, o cuál es su papel en los espacios literarios, ¿no? Ser la novia del escritor. Y sí, es muchísimo el acoso, ¿no?
que es algo que yo viví incluso también durante mucho tiempo cuando yo entré a la escena, que era adolescente, ¿no? Ya han pasado como 10 años después de eso y ahora puedo como pensar y nombrar todas esas cosas que sé que estuvieron mal de parte de hombres que me llevaban 10 años o más, y yo tuve que entrar pues a ese panorama sin entender todas esas dinámicas y sin poder entender que todas esas dinámicas eran violencia, ¿no? Y que yo estaba sufriendo esa violencia. Y yo me imagino, bueno, y sé también, porque otras escritoras me han contado, ¿no?, que estas cosas se siguen replicando en muchos espacios. Siento que de todas maneras en todas las carreras siempre hay ciertos estigmas, ciertos obstáculos. Es más fácil ver que proclaman a un escritor por sus poemas absurdos sobre coger con alguna magia y describir de una manera tan básica las características de esta mujer, y luego viene una mujer y escribe un poema erótico y es como, ah no, es muy vulgar, este tabú, esta doble moral. Pero sí, como en cualquier carrera, la literatura no se salva pues de las situaciones patriarcales. Creo que en los instantes todavía predomina la literatura escrita por hombres. Y bueno, también hay otro factor, ¿verdad?, que se suma, que es el tema del poco acceso a financiamientos para las publicaciones. También hay otro factor, que es que las mujeres publican muy tardíamente. Recuerdo que en una charla, discusión entre escritoras, comentaba Marta Cecilia Ruiz que a través de Anida y teniendo esta experiencia de tallerear con mujeres, y decía que la media de edad de publicación por mujeres estaba entre 40, 45, 50 años, más o menos por esa edad estaba. Y claro, te das cuenta que tradicionalmente a esta edad ya es las mujeres, tradicionalmente, ya han pasado este proceso de la maternidad, de los hijos, y cuando ya están grandes, pues ya tienen como ese tiempo y ese espacio para poder escribir. La Asociación Nicaragüense de Escritoras, mayormente conocida como ANIDE, fue un gran promotor en la literatura femenina de Nicaragua, que tenían como objetivo difundir, promover y visibilizar la escritura femenina de Nicaragua. Esta asociación tuvo tanto impacto y reconocimiento en el año 2000 que no solo promovían el arte general de las mujeres en Nicaragua, sino difundían y promovían el arte internacional, ya sea en la literatura, en las artes plásticas, en la pintura, en todas las disciplinas del arte. Y también hacían talleres, también hacían eventos, festivales, concursos, certámenes, entre otras actividades. La perseverancia de escribir y no esperar la validación de nadie. El no ya lo tenés, aventúrate, toma el riesgo. Escribe sin editar. No hay forma de poder llegar a una publicación sin antes haber pasado por nos. Es muy importante juntarse con otras mujeres. No sean tan duras con ustedes mismas, ¿no? Porque lo que estás haciendo es impresionante y lo estás haciendo desde el corazón y eso importa mucho. No se callen. No se callen y no dejen que nadie les diga de qué escribir o cuándo escribir o cómo publicar. Ustedes son las únicas personas que puedan decidir eso y no permitan que les digan que no pertenecen tampoco a ningún espacio. Tómense los espacios. Si no hay donde publicar, creen editoriales y se publican a ustedes mismas, pero nunca dejen que un macho les diga a dónde no pertenecen y a dónde sí.